Hola, buenas tardes a todos. Si bien en un libro de distinciones todos los que han sido alumnos nuestros es un pedido que siempre seguía, ¿no? Todos los años y cada promoción nos pedía un libro de distinciones, siempre faltaba tiempo. ¿Conocen esa excusa? ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? Siempre faltaba tiempo para empezar, para esto, para lo otro. Y un día nuestra amiga Sandra Díaz dice, bueno, ya está, vamos a hacer, tenemos que hacer un libro coral, tenemos que empezar porque esto ya huele. Y entonces empezamos a pensar cómo queríamos hacer este libro, ¿no? De qué manera, quién queríamos que escriba, qué queríamos que las personas escriban, desde qué lugar, ¿no? Y nos dimos cuenta que los profesionales que componen la EC tienen muchísima experiencia, tienen muchísimo contacto con los alumnos, mucho trabajo, mucha vida, mucha palabra vivida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, que cada uno de ellos, si les apetece, pues escriba una distinción. Y así empezó, ¿verdad? Sandra, Rosa. Mm. A mí me gustaría que me vierais, pero ahora mismo he cambiado el fondo virtual y se me ha bloqueado la cámara. Que sepáis que estoy con vosotros y ahora... bueno, yo escribí este correo a mediados de noviembre de 2018, o sea que ya van 2 años que yo pululaba por las librerías cuando se podía pulular por las librerías, no como ahora, que cuesta un poquito más hacerlo. Y entonces veía libros de estos, yo soy una ojeadora de libros y decía, pero ¿cómo publican esas cosas? ¿Pero cómo se vende esto? Y se puede vender y nosotros con lo que sabemos, yo ahí con mi ego, con su bidón, con lo que sabemos nosotros no vamos a escribir un libro. Y bueno, pues de ahí medio al ataque, vamos a escribir un libro y recibí muchísimo entusiasmo. Entonces, para mí ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje. Muy retador, yo seleccioné 3 palabras. La primera, retador, porque por una parte había que dar pautas y también poner límites. Retador también porque tenía que soltar mi exigencia. Entonces parece un poco el coaching de equipos, no es el mejor libro que podía llegar a ser, es el mejor libro que está siendo y se acabó. No tengo que buscar más allá. Y la tercera palabra, bueno, la segunda fue equipo, porque fue un equipazo, tan diferentes las 4, Silvia, Ruth, Rosa, tan admiradas por mí, nos dábamos mucho amor las unas a las otras. Ay, pues a mí me gusta de ti esto, pues bueno, equipazo total, con muchísima emoción de alto rendimiento y sobre todo mucho aprendizaje. A mí esta experiencia me ha servido para no solo conocer distinciones, sino conocer muchísimo mejor a mis compañeros de la escuela, con los que tenía contactos en algunos proyectos, en algunas clases, pero esta parte de su alma que habéis puesto en escribir esto, pues para mí me ha servido para conectar mucho más con vosotros. Total. Mm. Hablabas, Sandra, de qué palabras te habían suscitado. ¿No? A mí hay una palabra que me resalta sobre todas, que es la de cuidado, ¿no? Cómo hemos cuidado la obra, cómo hemos cuidado el libro, pero sobre todo cómo nos hemos cuidado entre nosotros, ¿no? La verdad es que nosotros teníamos, creamos unas líneas digamos, una estructura para los documentos y aunque en todo momento teníamos muy claro de que era una obra coral y que teníamos que por encima de todo tenía que sobresalir eso, las distintas maneras de ver y de plantearlo, pero sí tenía que haber un denominador común, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos ido contactando con los autores, pidiéndoles modificaciones. Yo destacaría, desde luego, la autoridad que nos han dado y, sobre todo, la generosidad y la paciencia para revisar una y otra vez aquello que les pedíamos, ¿no? Y yo, por nuestra parte, también creo que una de las cosas que ahí hemos sabido renunciar todos ha sido a nuestra parte de ego, ¿no? Estábamos todos mirando hacia el mismo norte, como dice Karchak, y nuestro norte era el libro y cuidarnos, ¿no? Silvia, no se te oye. No se te oye, Silvia. Decía que la flexibilidad de los autores aquí presentes ha sido mágica, sin ella no hubiéramos podido construir nada.
esa negociación cada día de que sí, que no y cómo. Y sobre todo la aceptación de la diversidad. Ya van a ver que en este libro hay muchas formas de escribir, muchas formas de entender las palabras, ¿no? Y en esa diversidad nos hemos movido durante todo este año. Mm. Además, yo creo que, fíjate, la diversidad, además de ser un hilo conductor del libro, de conocimiento, de estilo, también entre el equipo que formamos supimos sacar cada una su fortaleza. Yo creo que ahí estuvimos muy al tanto de, bueno, pues si a Rosa se le da esto mejor, Rosa aporta por ahí. Si a Silvia se le da esto mejor, Silvia aporta por ahí. Yo creo que al final todas teníamos algo en común y era que todas queríamos que este libro existiera y nos alineamos con eso. Yo a veces pienso, bueno, bendito el segundo en el que Sandra envió aquel mail. Benditas las respuestas también que dimos todos como equipo para que se hiciera posible. Para mí, desde luego, ha sido un lujo compartir equipo con Silvia, con Rosa y con Sandra. Me asombraba a lo largo del camino la generosidad con la que los autores nos dejaban meter pluma cuando pedíamos permiso y nos encontrábamos un adelante, todo tuyo, mete pluma, confío en tu criterio. Menudo regalo. Por supuesto, menudo regalo haber sido los primeros en leer las distinciones, no es por nada. A ustedes ahora les va a tocar, bueno, pues tener el libro es una referencia, pero vamos, la experiencia de ser los primeros, aportar el criterio que convenimos que era el bueno para que el producto fuera un producto de buen nivel para nuestros lectores, que son los que se merecen este producto, al fin y al cabo. Vamos a ver lo que dicen después. Efectivamente. Bueno, gracias compañeras, ha sido un placer. Sí, yo creo que lo hemos disfrutado también. Y además, en algún momento, yo creo que llevamos casi un año ya leyendo manuscritos y, vamos, documentos. En algún momento establecimos ya un método, ¿no? ¿Os acordáis de cómo rondan los documentos, ¿no? Cuando llega una distinción nueva o un documento revisado, va a empezar por aquí, luego sigue Rosa, luego sigue Silvia, luego cierra Sandra, ¿no? Establecemos un circuito para hacerlo en el mismo momento, ¿no? Que ya tardábamos casi nada, menos de una hora en revisar y en oye, yo no puedo ahora, que corra el turno. Y entonces pasaba Rosa Zapino. Fue maravilloso, ¿no? Porque tuvimos una adaptación en velocidad de estas que decimos nosotros, muy buena, muy buena. Hay otro tema importante ahí y es que en este libro hemos roto con el versus. Eso ya no es, no sé, a lo mejor Silvia tú vas a hablar luego. Sí, ahora iba a contar. Porque bien, pues ahí lo dejo. Vale. Ahí te lo dejo a ti, Silvia. Muy bien, porque hay otro tema importante, muchas gracias, que es el tiempo que ha comentado antes Silvia. Así que ahora vamos a dar voz a los autores y vamos a ir avanzando y escuchando a cada uno de ellos que nos hablen en torno a 2 minutos, si es menos no pasa nada, sobre por qué eligieron o para qué eligieron esa distinción concretamente y no otra, o cómo se vincula esa distinción con cada uno de vosotros o vosotras. ¿Y qué sabe esa distinción de ti? La famosa pregunta, ¿no? Así que podemos empezar. ¿Por qué es una distinción, Silvia? Distínguenos, por favor. Vale. Bien, la mayoría de vosotros que estáis aquí seguramente sois coaches y si habéis escuchado alguna vez lo que es la palabra distinción o qué decimos los coaches cuando decimos distinción. Como coaches nosotros elegimos una palabra y esa palabra le damos un significado y ese significado crece, varía, muta, porque ese significado que le demos y según el significado que le damos a esa palabra son nuestras acciones. Son nuestros comportamientos, son nuestros resultados, ¿vale? Cada nueva práctica requiere de un nuevo lenguaje y los coaches sabemos de eso, entendemos de eso, sabemos cuando hay una palabra que merece la pena volver a dar una vuelta, volver a pensarla, ¿no? Y una de las cosas que nos ha pasado después de casi 20 años de profesión
es que cuando hablábamos de una palabra versus la otra, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, generosidad de la antigua usanza versus generosidad como la entendemos ahora. El versus, como decía Rosa hace un ratito, no estábamos cómodos con eso, porque hoy por hoy hemos crecido, somos más adultos, y realmente pensamos que cada vez que le damos otro significado a una palabra, tomamos un riesgo ante un mayor grado de conciencia, ¿no? Entonces, cada palabra que la reelaboramos, la repensamos y ahora tiene otro significado, pues nos permite acciones diferentes, ¿no? ¿Y cómo conecto la distinción conmigo? Pues yo soy argentina y al venir aquí me daba cuenta todo el tiempo de que las palabras, aunque eran las mismas, no se vivían de la misma forma. No es lo mismo para un argentino el sentido del ridículo que para un español. No es lo mismo para un argentino una cantidad de palabras que parecen que son tan en transparencia, ¿no? Porque nosotros las vivimos de una determinada manera y actuamos de una determinada manera. Sin embargo, cuando vienes aquí a Madrid, a España, pues te das cuenta que se viven y se actúan de otra, ¿no? Entonces, para mí, poder ampliar el concepto de una palabra, darle más forma, vivirla de otra forma, implica tener a la mano acciones distintas que no estaban disponibles en la acepción anterior, ¿no? Entonces, de alguna forma, para mí, los coaches hacemos que las palabras sean inclusivas. Cada nueva acepción incluye a la anterior. Por tanto, cada nueva acepción permite acciones distintas para quien la vive de otra manera. Somos la palabra escrita y somos la palabra vivida. Y ya me pasé de tiempo, querido Juan Luis, me vas a matar. Me acabo de ver que me pasé de tiempo. Pero bueno. A otros sí, pero a ti no, no te preocupes, Silvia. Vale, dime algo. Vale. Pues le hemos quitado el versus, como decía Rosa, y hemos hecho que las palabras, o las acepciones de las palabras, unas incluyan a la otra, a la vez que la conciencia aumenta, ¿no? En nuestro coachí y, por supuesto, nosotros también como coaches. Paso palabra, ahora sí. Pues muchas gracias. Y Rosa, ahora tienes 1 minuto y medio. Vale, nada, lo cumplo. A ver, decías, ¿qué te ha llevado a escoger esa distinción? Yo creo que la distinción esta vez me ha escogido a mí. Mi distinción es abundancia y escasez. Me tropecé con ella hace mucho tiempo y de manera así como muy, muy de pasada, pero a partir de entonces me persigue casi a diario y se ha convertido en mi pepito grillo. Sobre todo cuando tengo conversaciones de no posibilidad. Estar en la abundancia o estar en la escasez, pues es algo que es muy cotidiano. De hecho, hay un dicho que es de cómo ves el vaso, medio lleno, medio vacío, ¿no? Cuando estoy viendo el vaso desde la escasez, el vaso medio vacío, estoy viendo lo que me falta, lo que no tengo, lo que he perdido. Y cuando lo veo desde la abundancia, no solo veo que hay una parte que tengo, sino que también tengo un espacio para seguir teniendo. Y eso sería mirarlo desde la abundancia, ¿no? ¿Por qué me enganchó a mí esta distinción? Pues porque yo le doy trabajo a mi pepito grillo, porque a veces me quiero quedar pegada a lo que me falta, a la queja, a lamentarme, ¿no? A ver, hemos llegado a un acuerdo, porque yo no quiero renunciar tampoco a esto. Y lo del versus a mí es que me viene muy bien también, porque no se trata de que esté siempre en la abundancia. Yo me puedo permitir un momentito estar en la escasez, porque eso me permite ser compasiva conmigo misma. Eso me permite lamentarme de mis heridas. Pero lo importante es que yo sea consciente de eso y que tenga un pepito grillo que me dice, anda, anda, levántate y tira para adelante. Y entonces me siento como el pato que sale del agua, se sacude las plumas y tira para adelante y vuelve a mirar a esa parte
del vaso que todavía falta por llenar y que yo tengo muchas posibilidades para poder encontrar cómo hacerlo. Estupendo. Ahí es hasta donde quería. Pues muchas gracias, Rosa. Gracias. Mercedes, háblanos de tu distinción. Buenas tardes. Mi distinción es alerta, alarma. Y digo esto y me voy ahora mismo. Y bueno, la elegí porque es una distinción que estuve trabajando mucho tiempo, que sigo trabajando y que nace de pura experiencia, porque el libro en su tapa dice construirnos a través del lenguaje. Y yo hubo un momento en mi vida en que tuve que construirme de nuevo. Y en esta distinción encontré cómo construir algo de valor con lo que a mí me apretaba en el zapato en ese momento, que era estar en una posición o en otra ante lo que me estaba pasando. Y construirnos a través del lenguaje, porque esta distinción es fruto de muchas conversaciones, de conversaciones con otros, muchos de los que están aquí viéndome, conversaciones conmigo y conversaciones también con el mundo que nos rodea, ¿no? Con lo que nos pasa. Y entonces yo quería escribir sobre ello y quería mostrarlo por si le sirve a alguien y la acomoda a él, porque yo la acomodé a lo que me estaba pasando y a lo que quería construir a partir de eso, ¿no? Entonces, ¿qué me identifica? El cuidado, ¿no? El cuidado que pone la alerta sobre la alarma. ¿Qué me aprieta en el zapato? Ese hacer mío, esa impaciencia por hacer versus un poco la reflexión, ¿no? Y aquí es donde me aprieta. Muchas gracias a todos. Disfrutadlo. Vale, seguimos con Manuela Rama, que habla de la distinción autoestima, amarse. Me ocurre un poco como a Rosa, creo que la distinción me atrapó. Me atrapó un día donde, saliendo de una sesión de coaching, esto que siempre decimos, ¿no? Que nuestros coaches muchas veces nos están haciendo espejo con relación a lo que a nosotros nos ocurre. Y me puse a reflexionar después de trabajar con él y de preguntarle realmente: oye, ¿tú crees que esto que me estás contando tiene que ver con tu autoestima o tiene que ver realmente con el amar? Y en esa pregunta nos quedamos los dos con un silencio, de esos silencios tan embaucadores, ¿no? que nos generamos en una burbuja. Y creo que es una pregunta que se la regalé a él y me la regalé a mí misma. Ahí, en mi respuesta interior, descubrí que tenía más que ver con desarrollar mi capacidad para amarme a mí que con potenciar la autoestima. Porque cada vez que me ponía a observar mi autoestima, me venían siempre las evaluaciones, mis propias autoevaluaciones con relación a lo que ejerzo, a lo que hago o a los resultados, o también a cómo los demás me van a mirar, ¿no? Si los demás me dan un buen feedback, mi autoestima me crecía. Y si me daban un feedback que no me generaba, ¿no?, lo que yo quería, pues esa autoestima me desinflaba. Y eso me llevó a reflexionar largo y tendido. Y pensé, carajo, Manuela, probablemente tu trabajo está en realmente amarte libre de juicios de tu propio juicio, de tu propio juez interior, y amarte libremente también desde el juicio de los demás. Aprende a amarte. Y este es un trabajo en el que estoy metida, aprender a amarme. Y cuando escuchaba a mis compañeros hablar de ese cuidado con el que se han estado cuidando a lo largo de todo el libro y cómo se han sostenido emocionalmente, ¿no? Y de esa emoción que hablaba Sandra, ¿no?, que les ha sostenido una emoción de alto rendimiento. Creo que el amarnos es la emoción realmente de alto rendimiento para uno mismo y también para un equipo. Cuando un equipo realmente se ama, eso conlleva que haya una aceptación plena, auténtica y genuina de cada uno de sus miembros. Y eso me da a mí mucho sentido, me sigue dando sentido a trabajar por y para un liderazgo basado en el amor, por y para un autoliderazgo basado en el amor. Te amamos, Manuela, te amamos. Gracias, yo también, pues os amo y eso es lo que os quiero entregar. Gracias. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias.
Nora, cuando quieras. No, ahora va a hablar, estuvo hablando en este libro de creencias. Exacto. Entonces digo, bueno, ¿por qué creencias? Tal vez porque la pienso una de las distinciones más poderosas, si no la más, para que podamos ser quienes queremos ser. Y mi primer contacto consciente con ellas se produjo un año en el que hice 5 fiestas en 6 meses en casa. Una señora me ayudaba con la atención de los invitados y cuando terminó la 4ª fiesta me dijo, Nora, ¿usted se da cuenta que la cantidad de comida que queda alcanza para comenzar otra vez? Miré a mi alrededor y era cierto. Y de golpe viajé a los almuerzos de infancia en casa de mi abuela. La mesa grande, la familia. Mi abuela traía desde la cocina platos que desbordaban. Nos servía, pero ella no se servía. Mi padre solía preguntar, doña Clara, ¿y usted no se sirve? Y ella solo respondía, comed, comed. Y cuando íbamos acabando el plato nos ofrecía repetir. A veces papá o mi tío pedían más, y junto con ellos ella se servía. Y en la cocina quedaba comida como para empezar el almuerzo nuevamente. Había vivido la Primera Guerra Mundial entre sus 2 y sus 7 años. Y a veces me contaba del sótano en el que pasó mucho de ese tiempo y de las veces que había pasado hambre. Y fue juntar todo en un momento. Desde su experiencia de infancia ella pensaba la comida puede faltar. Necesitaba estar segura de que alcanzaría y actuaba para eso. Y aquí estaba yo, sin haber pasado hambre jamás, haciendo a ciegas lo mismo que ella. Y aquella fue la primera vez que registré que actuaba desde pensamientos que no sabía que tenía y que al verlos podía elegir si los quería en mí o si no. Años después comenzaría a llamar creencias a estos pensamientos y a darles este lugar que hoy les doy, el de una de las distinciones más poderosas para diseñar. Gracias. Muchas gracias, Nora. Rosa Barriuso. Culpa y responsabilidad en la educación. Hola, buenas tardes a todos. Yo lo que creo que no queda ninguna duda después de escuchar al resto de mis compañeros es que cada uno ha elegido con verdadera pasión su distinción. No sé si os vais dando cuenta de ello, ¿no? Bueno, yo no sé por qué la elegí o me eligió a mí, no lo sé. Pero ahora que la vuelvo a leer, después de hace un año que la envié y no la había vuelto a ver, me doy cuenta que realmente esta distinción no versa tanto sobre estos aspectos, sino más bien en cómo cada uno asumimos el error. Yo como persona y en mi trabajo como profesión, yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que siempre está la piedra de cómo hacemos para convivir con el error, ¿no? Y entonces la primera frase que me inspiró fue: el conocimiento descansa no solo en la verdad, sino también en el error. Esto lo escribió Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra y psicólogo, mucho antes de que yo naciera. O sea, que parece que está claro que el error nos ayuda a aprender. ¿Y cuál es la paradoja? ¿Cuál es la paradoja? Que seguimos sin conseguir asumir el error de una manera enriquecedora, ¿no? Y esto me lleva en la distinción a plantearos cómo en la educación ya empezamos a mamar la manera que tenemos de vivir el error. Mi gran ambición es cambiar el modelo educativo en el mundo. y yo no sé, pero sí sé de qué manera comparto, de qué manera comunico, de qué manera siembro cada vez que puedo, ¿no? No os voy a desvelar, pero hay una serie de preguntas mágicas en esta distinción. Unas que nos llevan a la culpa y entonces viviremos siempre de mala manera el error. Y otras que nos van a llevar a convivir con el error como esa gran fuente de oportunidad. Bueno, pues de esto va esta distinción que os planteo. ¿Y cómo lo vivo yo? Pues yo creo que más liviana. Yo creo que a lo largo de todos estos años, creo que cada vez más liviana. Sigue escociéndome en ocasiones, no sé si esto se me quitará alguna vez,
pero más liviana. Por ahí creo que se ha conectado mi hijo. Luego le pediré feedback de qué clase de preguntas él siente que yo le hago. Y ahí estará la prueba de cómo lo vivo yo. Gracias, Rosa. Ha desvelado uno de los misterios del libro. Existen preguntas mágicas. Yo lo que voy a hacer es comentar un chiste. O sea, un señor entra a una tienda de animales domésticos y dice, yo quiero un loro. ¿Qué tiene usted para ofrecerme? Pues mire, tengo este de aquí que sabe 2 idiomas. ¿Ahí cuánto vale? Pues vale 100 euros. Ah, estupendo, estupendo. ¿Y este de aquí? Este, además de los 2 idiomas, sabe 3 máster. Ah, ¿y este qué vale? Este vale 150 euros. Ah, muy bien. ¿Y este de aquí, que parece un poco más tristón? Pues este vale 5.000. Ah, ¿y qué sabe hacer? Dice, todavía no lo sabemos, pero los demás le llaman jefe. O sea, lo que buscamos un poco, lo que yo he buscado en este libro es este misterio, este clic que hay entre ser jefe y ser líder, ¿no? De qué manera nosotros ayudamos a las personas a que no vivan en jaulas, a poderles abrir la puerta, a que puedan conectar con su autenticidad, y ese es el milagro que hace el coaching. Es a ayudarles a ser unos buenos líderes, coaches, ayudarles a encontrar ese propósito, ayudarles a crear esa magia en el equipo y ese contexto emocional para que sucedan cosas, ¿no? Y además que sucedan cosas no solo para ese equipo, sino también para toda la empresa y para todo el mundo. Y eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Desde la época de mis mejores líderes en el primer día de ciclo 1, allá en el 2006. Así que cedo el resto de mi tiempo a Kiko, si está por ahí, espero que lo disfrutéis. Gracias, Juan Luis. Seguimos con Mónica entonces, de Ok. Necesidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con vosotros y además es increíble porque de la explicación de cada uno ya se va viendo la diversidad, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Cómo diferentes estilos y cómo nos complementamos unos a otros. Bueno, yo os cuento que mi distinción sin duda tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Y seguro que ella me eligió a mí y no yo a ella, ¿no? Tiene que ver conmigo porque yo me di cuenta que había un factor común de algo que yo sentía en diferentes conversaciones con mis coaches, ¿no? Que era una frustración que me devolvían los coaches cuando declaraban intención y ganas de cambiar, de hacer cosas, pero se quedaban solo ahí, en intenciones, ¿no? Y a mí esto me devolvía una frustración máxima y pensaba, impotencia, ¿qué me pasa a mí? Al final me pregunté, ¿qué me pasa a mí con esto, ¿no? Entonces empecé a darle vueltas y me di cuenta de que precisamente yo también estaba llena de deseos, ¿no? Como mis coaches, de querer cambiar cosas, de querer avanzar, pero muchas veces me quedaba en la mera intención, con lo cual ahí había una transferencia clave en eso, ¿no? Y me di cuenta entonces que yo vivía mucho a nivel de mis deseos, ¿no? Y seguramente en esos deseos también que tenían los coaches con esa intención de cambiar cosas, ¿no? Y empecé a rascar sobre este tema y me di cuenta de que el escuchar esa parte mía, ¿no? del deseo, de la mera intención y de no pasar a la acción, tenía detrás una emoción, ¿no? Una emoción de miedo, de pereza, quizás, de tristeza, de frustración. Y ahí empecé a conectar esa parte, ¿no? Me empecé a hacer preguntas también a mí misma, igual a mis coaches, ¿no? De qué emoción tenía que haber detrás, ¿no? de ese deseo de cambiar, ¿no? Para que, además de un deseo, fuera una necesidad, hubiera una acción por medio, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tirar de bastantes hilos, ¿no? Conectado con emoción, con valores, todo ello llevado a el enganchar con una motivación, ¿no? Con un propósito que me permitiera a mí y permitiera a mis coaches transitar de esa mera intención a la acción, ¿no? Con lo cual, un poco ahí mi conclusión fue, y me miro a mí, ¿no? Cuando yo puedo conectar con algo que realmente es de valor para mí, con algo que está, que da sentido a lo que hago, ¿no? Y que tiene que ver con mi propósito, ahí sí que me muevo, pero vamos, soy súper rápida en la acción, ¿no? Con lo cual me hizo hacer ese link, ¿no? Cómo también acompañar y escuchar a mis coaches y a mí misma a poder desgranar, ¿no? Qué emoción necesito para accionar
y qué relato, ¿no? O qué creencia, qué valor está en juego para que yo pueda conectar con eso y desde ahí pasar a la acción, ¿no? Con lo cual convertir eso en una necesidad que me permita de verdad cambiar mi mundo, ¿no? Gracias, Y cambiar, Mónica. seguramente acompañar a los otros a cambiar también. Gracias. A vosotros. Y gracias por introducir el tema de la rapidez y la agilidad. Y ahora vamos a Sandra Díaz, con la distinción egoísta y protagonista, que acaba en consonante. Esta distinción egoísta-protagonista me ha planteado un reto importante, porque me pasaba que lo compraba todo, ¿no? Esto de egoísta también sirve. Yo a veces me enfrento, digo, porque me peleo para defender mis propias necesidades, ¿no? Para no estar tan al servicio que yo me desdibuje, para que no me importen tanto los demás que a veces me deje de importar yo misma, ¿no? Y en las sesiones de coaching también algunos clientes me suelen decir, claro, pero yo estoy bien, yo necesito que los demás estén bien y cuando los demás estén bien a mí me va mejor. Como que nos dibujamos, nos diseñamos y nos hacemos crecer a través siempre todo del otro, ¿no? Entonces tiene mucho que ver conmigo, ¿por qué? Porque yo me planteé como no quiero ser egoísta, no me hago protagonista. Es una distinción que le decía yo a Silvia, que es la distinción ni. Ni soy egoísta, ni soy protagonista en mi vida. O por no ser egoísta tampoco me muestro protagonista. ¿Cuál es el reto? Primero, para mí fue la intención positiva del egoísmo. El egoísmo me recuerda que yo tengo necesidades, que no estaría mal que de vez en cuando las manifestara. Hay una intención positiva clarísima de esta palabra que tiene tan poco glamour social y tan poca aceptación. Cuando decimos es una persona egoísta es que solo piensa en ella, ¿no? Y el matiz que para mí era importante, o desde qué mirada podría yo incorporar el protagonismo, poniendo mis necesidades como mínimo al mismo nivel que las demás, ni menos ni más importantes que las de nosotros. Están ahí, son tan importantes y no puedo seguir siendo un personaje secundario de determinados pasajes de mi vida, ¿no? A veces nos desdibujamos tanto que nos convertimos en personajes secundarios de nuestra vida, aunque luego tenemos un personaje aquí de cara a la galería que es siempre al servicio y siempre presente para los demás y siempre para las necesidades, ¿no? Conecté también con muchas distinciones como aceptación, como necesidad y deseo, como orgullo y dignidad. Realmente es digno que yo ponga mis necesidades encima de la mesa. Y creo que esta mirada, que llevo trabajándome allí algunos años ya, sobre cuánto pinto yo y cuánto quiero pintar, pues bueno, pues he querido reflejarla en esta reflexión, en esta mirada. No es necesario estar de acuerdo con las distinciones, ya lo sabéis, los que no sois coaches y los que sois coaches también. Y también vale mirar el texto y decir, ay, yo no lo veo. Muy bien, muy bien. Digo porque es una distinción antipática, así que no estéis de acuerdo siquiera. Eso es antiegoísta, Sandra. Muy bien. Tenemos un vídeo de Mavi Catalá. ¿Lo tienes por ahí, Celia? Para este libro yo he escogido dos distinciones. Una que tiene que ver con el mundo afectivo y hago la distinción entre emoción y sentimiento. Cuando evaluamos lo que está apareciendo en nuestros marcadores corporales, aparece el sentimiento. Como por ejemplo cuando aparecen todas unas sensaciones que yo etiqueto como miedo y evalúo cómo he actuado, puede aparecer el sentimiento de culpa. La otra distinción es mostrar, demostrar. ¿Dónde pongo el foco? ¿Lo pongo fuera o lo pongo dentro? Si lo pongo fuera, voy a estar todo el rato actuando en función de las expectativas que yo creo que los otros tienen sobre mí. Si le doy la vuelta al foco, lo pongo en mí, actuaré desde el poder que me da conocer mis fortalezas, mis áreas de mejora y lo que quiero mostrar. En ambos casos me doy cuenta que el foco que he puesto tiene mucho que ver con cuál es la evaluación que realizo, cómo me hablo a mí misma, cuál es mi conversación interna sobre mi actuación. Y desde ahí acompaño a mis clientes. Acompaño a mis clientes para que vean si esa conversación interna está teñida de crítica, si esa conversación interna es por el contrario amable
y por tanto les empodera para aprender de sus errores y para poder conseguir eso que quieren conseguir, para poder aceptar lo que están siendo en el mundo y desde ahí poder cambiarlo. Yo espero que os guste mucho el libro porque lo hemos hecho con mucha ilusión. Bueno, y ahora vamos a Kiko. Bueno, ya sabéis que a mí me apasiona la investigación sobre el coaching de salud y las neurociencias y bueno, pues cuando nos propusisteis ese WhatsApp de Sandra, cuando se generó esa idea, me encantó lo del tema del legado, que todos pudiéramos poner nuestras experiencias en un libro. Y bueno, pues a mí lo asocié a las reflexiones sobre curar y sanar, ¿no? Que para mí era lo que yo creía que podía compartir y contribuir mejor, ¿no? ¿Y qué aprendí en ese camino? ¿O qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, también creo que lo he compartido muchas veces. Yo creo que esto, ya sabéis que últimamente además estoy en plan místico, ¿no? Y no sé si serán los años, pero bueno, intento tratar de contemplar la salud de una forma del ser humano, de una forma más holística, cuerpo, mente, espíritu, más de acuerdo, por otra parte, con la definición de la OMS, bienestar físico, psicológico y social, y estoy convencido por mi experiencia, no solamente por mi experiencia, sino con clientes míos, pues que para lograr una salud más completa no solamente debemos de trabajar el cuerpo, por supuesto, la mente, como sabemos, pues con pensamientos y emociones menos tóxicas, como el miedo, la rabia, sino también creo que debemos activar nuestra energía espiritual y trabajar pues temas como la culpa, como el perdón, como el amor, ¿no? Porque, bueno, creo que estar sano realmente es tener pensamientos y emociones más sanas, ¿no? Esto me asocia también, el médico, psicólogo y médico Jung, del que aprendí un montón, decía esta famosa frase que a mí me atravesó, que es: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por sanar al hombre. Y bueno, pues a lo mejor deberíamos de plantearnos, yo desde luego así lo veo, el que estos síntomas o estas enfermedades pues pueden ser mensajes de nuestro alma y unas oportunidades, pues a lo mejor para hacer algún cambio en nuestras vidas, hacer algún cambio en nuestras formas de pensar y de sentir o de percibir el mundo. Ahí van, ya no me enrollo más, ya sé. Por ahí van mis reflexiones. Juan Luis, gracias por la oportunidad de presentarlo. Gracias a ti, Kiko, siempre. Pues ahora la siguiente distinción, que es la número 13, ni te cases ni te embarques, es enseñar y aprender. Don Fernando Vargas. Muchas gracias, Juan Luis. Fíjate, yo creo que la primera vez que tomé conciencia de esta distinción fue cuando tenía 21 años. Con 21 años me marché, por suerte, un año a estudiar a Holanda y allí tuve la oportunidad de comparar un sistema educativo que yo había conocido, el español, con uno más internacional, que era el holandés. Y la diferencia fundamental es que aquí yo iba a una clase grande, muchísimas personas, y había alguien que enseñaba porque sabía, y me encontré allí que no había ese tipo de clases, que yo tenía que ponerme a aprender porque me ponían a mi disposición un montón de recursos para que yo me convirtiera en un aprendedor, no en un emprendedor. Así es que la verdad es que gracias a esa experiencia pude continuar luego mis estudios aquí con otra actitud radicalmente diferente. Desde entonces tengo este concepto muy de que el aprendizaje es un proceso responsable y que sucede dentro de uno. Y esto fue lo que me inspiró a escribir. De hecho, el ser padre me ayudó a tener una conciencia especialmente importante de esto. Yo educo y me relaciono con mis dos hijos de 14 y 12 años cada día desde una conciencia de qué van a aprender ellos de lo que yo les muestro. Así es que yo comparto con Rosa Barriuso esta ambición de cambiar el sistema educativo. Y lo que puedo hacer es empezar por nosotros mismos en una profunda reflexión para enseñar a aprender y por tanto también aprender a enseñar. Nada más, espero que disfrutéis también el libro. Muchas gracias, Fernando. Pues vamos con estar presente, con Joan Díaz. Pues estaba presente, aquí estoy. ¿Por qué elegí? Porque la elegí yo
En este caso, la distinción estará presente, porque para mí es la distinción. Es la competencia transversal de un coach. Sin presencia, no hay escucha. Sin escucha, no hay conexión emocional. Sin conexión emocional, no hay comunicación. Para que sin presencia, no hay coaching, ¿no? Y para mí tiene que ver con, o me conecta mucho con la corporalidad, con respirar la presencia. Para mí es un elemento clave. Y mis desafíos a lo largo de todo mi proceso de desarrollo, y todavía sigue, en el que estoy y sigo ahí, tienen que ver con manejar, ¿no?, mis expectativas y el control. Porque de alguna forma, a mayor expectativas, a mayor control como coach, menos presencia. Entonces, como también poner el foco en esa autoconfianza, en mí, principalmente, en el coaching y sobre todo en el proceso, ¿no? Desde ahí, ¿no? Además, estar presente va a ser o está siendo clave para el coaching, pero también para la vida, ¿no? Desde ahí es donde podemos accionar. Un mensaje positivo, incluso en la propia definición de ICF, de la propia competencia de estar presente, dice que es una habilidad. Es una buena noticia, eso quiere decir que se puede entrenar, ¿no? Que la podemos trabajar, ¿no? Y desde ahí os convoco para poderla seguir trabajando, de poder estar al 100% en lo que hacemos, ¿no? Cuando hago lo que hago, estoy haciendo lo que hago, no hago otra cosa, ¿no? Cuando como, cuando, ¿no?, cuando duermo, duermo. Y cuando estoy haciendo coaching, hago coaching. Y ese es el desafío. Y nada, ha sido un privilegio y un lujo poder participar en este libro. El lujo es tenerte a ti, Joan. Gracias. Siguiente, hábito y ritual, Luis Miró. Muy buenas. Pues, a ver, siguiendo con lo que comentaba Rosa Barriuso, a mí esta distinción me llegó pues como una sucesión de errores, ¿no? Una sucesión de errores propios al tratar de cambiar determinadas cosas que hacía y que no lo conseguía. Hasta que, bueno, pues di con ella y el hecho de haber descubierto la distinción, por una parte me permitió darme cuenta de que hacía determinadas cosas de una forma automática, que bueno, eso tiene sus ventajas, ¿no? Por aquello que decíamos del versus, sus ventajas hacer cosas de una forma automática, pero hay cosas que hay veces que no sabes cómo has incorporado y que además quizá tampoco tienen mucho que ver contigo, ¿no? Entonces, claro, cambiar eso que tiene estado automatizado a veces no es tan fácil. Y hasta que descubrí pues que había otra posibilidad, que era el hecho de que hubiera un ritual. Y eso pues te permite introducir de una forma progresiva algunos cambios en tu vida, desde la convicción, desde el sentido, desde el compromiso que hablamos en coaching, y no desde la obligación o desde la pura fuerza de voluntad, ¿no? Luego, a la hora de trabajarlo también con los clientes, pues la verdad es que el propio conocer que existe esa distinción y existe esa posibilidad, también a veces hace tomar conciencia de más cosas que puedes explorar y que puedes llegar a cambiar, ¿no? Si ves que no tiene mucho sentido para ti. Y bueno, ha sido un privilegio poder participar en todo esto y estar formar parte de esta iniciativa, de este libro, y estar esta tarde aquí. Gracias, Luis, por Muchas gracias. enriquecerlo. Ahora seguimos con Ariadna, la distinción, hablar sin filtro y hacer la diferencia. Gracias, Juan Luis. Y bueno, ¿por qué elegí esta distinción? ¿Hablar sin filtro o hablar para hacer la diferencia? Tiene que ver conmigo y con mi propia historia. Yo soy sobreviviente de una madre italiana y mi padre es un caribeño. Para quienes conozcan a la gente del Caribe, solemos ser muy alegres, pero muchas veces callamos lo que pensamos y nos quedamos callados ante situaciones que no nos gustan o que no nos parecen. Ese era mi papá. Por otro lado, mi mamá, una italiana que decía absolutamente todo lo que pensaba, no importando a quién se llevara por delante. Y yo crecí en esos dos polos. Y en algún minuto, cuando yo elegí que mi misión de vida fuese ponerme al servicio de la generación de comunidades amorosas y de aprendizaje en las organizaciones, yo decía, creo que ninguno de los dos extremos aporta. Y fue allí donde empecé a darme cuenta que decir todo lo que pensamos y hablar sin filtro muchas veces termina separándonos
Y eso que nosotros creemos que es poder construir, a la larga lo que termina es destruyendo. Entonces, hablar sin filtro, que es decir, lo que pensamos, donde el foco está puesto en mí, en lo que yo creo que debe ser, en lo que me gusta, en lo que no me gusta, es distinto a cuando yo hablo amorosamente para poner una diferencia que tiene como foco la construcción de una relación, donde está lo que tú piensas, está lo que yo pienso, y donde lo que buscamos al final es cómo construir un mundo o una organización donde estén presentes las necesidades de todos y donde podamos hacer lugares mucho más vivibles. Mientras que en hablar sin filtro el foco está en mí y es del ego, en hablar para hacer la diferencia el foco está en el nosotros y es del alma. Gracias, 2 minutos exactos. Qué buena, Ariana, qué buena. Muy bien. Pues seguimos con Cristina Martínez de Aragón. Distinción interrumpir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo escogí esta distinción. Lo primero que me vino a la cabeza fueron los alumnos. Cuando yo trabajo en supervisión, y casi os diría que en cada grupo nos tropezamos o los alumnos se tropiezan con esta cosa de, pero es que se me va la sesión de las manos porque no puedo interrumpir, ¿no?, al coaching, y entonces se me va la sesión de las manos. Y cuando les comparto, ¿no?, esta idea de que una cosa es interrumpir, ¿no?, cuando yo interrumpo porque tengo una inquietud, porque se me ocurre cuando la inquietud surge de mí, entonces interrumpo sin tener en cuenta al otro, o interrumpo cuando el otro a lo mejor está hablando y está elaborando, esa interrupción no resulta eficaz. Pero les digo, sin embargo, si la conversación se está yendo de temas, se está yendo de foco, el coach debe intervenir. Y eso a veces, eso es lo que debemos hacer, aunque eso conlleve una interrupción. Bueno, cuando tenemos esta conversación y les muestro este concepto desde ahí, de repente se les ven una ilusión y un gusto y un ay, por Dios, menos mal, porque están ahí como en un bucle cerrado. Esto me llevó un poquito a poner ahí el foco, ¿no?, pensando en qué podía aportar. Y luego, ¿qué tiene que ver conmigo?, ¿no? Pues la interrupción, y cuando me puse a trabajar sobre ella me divertía también. Digo, anda que la cantidad de aristas que se le puede sacar a este tema, que yo creo que es un tema con el que todos convivimos. Antes de escribir yo me dediqué a entrevistar un poco a los compañeros que veía por los pasillos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo viven las interrupciones? Fatal, fatal. No me dejan hacer nada, es un continuo, no sé qué, ¿no? Nos decimos unos y otros. Y los clientes, ¿no? No soy capaz de sacar las cosas porque nos interrumpimos. Pero luego les decía, ¿y tú cómo eres de bueno en interrumpir? ¿Cuánto de esto haces? Dice, yo todo el tiempo interrumpo a los demás. Bueno, yo creo que es esta mirada, y profundizar en ella a mí al menos me ha permitido tomar más conciencia de que a veces interrumpo y puedo gestionar y hacerlo menos, ¿no? Y también a veces nos dejamos interrumpir. Ahí voy yo ahora. Ay, me vas a interrumpir ya, pero ya voy a acabar yo muy bonito. Porque Pero esto digo, me lo has puesto muy fácil. Claro, es que Muchísimas lo gracias, necesitábamos, pero tú me vas a interrumpir porque yo te voy a dejar que me interrumpas. Gracias, porque Así que ese es el tema de la distinción. Si no te dejan, entonces es mala educación. Bueno, Muchas pues, gracias por tu gusto, muchas generosidad, gracias. Cristina. Chao. Seguimos a la siguiente. Emilio Arzuaga, distinción, necesidades y sentimientos. Qué bonito. Con permiso de Cristina, gracias. ¿Cómo estáis todos? Un placer veros otra vez ahí en vuestros ambientes, ya lo echaba de menos. Y esto parece un déjà vu de los tiempos de la pandemia y a dónde vamos de nuevo, en blanco y en botella. Bueno, al grano, yo elegí esta distinción, todos sabéis, los que me conocéis, que me apasiona el concepto de necesidades. Me parece un concepto súper profundo desde lo filosófico, sociológico, fisiológico, psicológico, químico, desde lo personal, desde lo sensorial, y a la vez, en nuestra profesión de coaching y en nuestro lenguaje común, es un término súper fácil, claro y sencillísimo de entender. Si yo cuido mis necesidades, me siento bien, y si no las cuido, mis sentimientos son desagradables, ¿no? Entonces, además, elegí esta distinción porque cuando me propusieron este equipazo participar, sentí un calor enorme, una alegría tremenda, porque el equipo que lo ha escrito está compuesto por maestros de los que yo aprendí y compañeros con los que aprendí, que estáis ahí, y que hoy en día son todos buenos amigos. Entonces, claro, me embarqué
porque lo necesitaba. Tomé conciencia de para qué y cómo colaborar y lo vi claro. Como han dicho compañeros, en cierto modo la distinción me eligió. Entonces, ¿cómo se vincula conmigo? Pues se vincula conmigo en tanto en cuanto me permite tomar conciencia de quién estoy siendo y entenderme mejor. Es decir, descubrir que yo estoy en la ecuación. Y descubrir esto fue un cambio en mi vida. Y además también esta distinción me permite resonar con mis clientes, facilitarles descubrir qué sienten, identificar qué necesitan, etcétera, etcétera. Y más allá del coaching, pues tener una mirada compasiva de lo que le pasa al otro en general. Esto es la necesidad de conectar, de aportar, de contribuir. ¿Y qué sabe de mí esta distinción? Pues a huevo. Sabe de mí que me apasiona haberla descubierto, que es mi sello como coach y como mentor con mis alumnos, que me aporta una claridad que antes no tenía y una sencillez sobre mis propias complejidades y sobre el mundo complejo de los adultos, como decía al inicio Silvia, y me facilita la vida y me facilita mi trabajo. Y esta distinción sabe de mí que hago profesionalmente lo que hago, que es coaching y música, porque me nutre, porque me apasiona, porque me conecta, me da vida. Y para acabar, sabe de mí que estoy agradecido de por vida. Para mí descubrir que estaba en la ecuación de las necesidades. Es un antes y un después y me ha dado un norte. Me ha ayudado a mirarme de otra manera. Gracias. Así que muchas gracias, que disfrutéis el libro. Muchas gracias, Emilio. Pues vamos con Blanca en la distinción obligación y compromiso. Bueno, muchas gracias a todos por seguir ahí comprometidos en la escucha. Esta es una distinción que para mí es como ha sido como un antes y un después. En realidad me ha permitido tanta conexión conmigo y con los demás, pero sobre todo conmigo, que bueno, cuando me preguntaron qué distinción compartir, pensé esta, porque el ver las cosas desde el compromiso me ha permitido darme cuenta del poder que yo tengo, que estoy escogiendo en todo momento, me ha permitido darme permiso para equivocarme, me ha dado muchísima más liviandad y en realidad me conecta muchísimo con el amor y la aceptación, todo el que quizá, bueno, os invito a leerla para no profundizar ahora en esta distinción. Pero es darme cuenta que, y más en estos tiempos que vivimos, ¿no? En sí la obligación como tal es una falacia. Otra cosa es que tenemos a veces ese sentimiento de obligación cuando en realidad no estamos conectando con la motivación. Pero, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a tener a lo mejor situaciones de X, Y o Z y es cómo poder encontrar esa motivación de cuidarme a mí, de escoger quedarme en casa para cuidar a mi entorno, para cuidar a mi familia, para cuidar a los demás, para tener respeto por los sanitarios. Entonces, en este sentido, el poder vivir la vida desde esta ecuación del compromiso, ¿no? Y como decía Ortega y Gasset, darnos cuenta que estamos totalmente condenados a ser libres. Y desde esa libertad, ¿no? Estamos actuando. Creo que a mí y al entorno nos da muchísimo poder. Y es una herramienta que en realidad yo me encuentro un montón en las sesiones de coaching y que es como un clic. Esta realmente es la que a mí fue un cambio de observador brutal y que sigo ahí muchas veces preguntándome, Blanca, ¿dónde está tu compromiso? Y dónde a lo mejor estás todavía viviendo obligaciones, que es porque te está faltando la motivación para verlo desde otro lugar. Así que nada, que la disfrutéis, sobre todo que disfrutéis muchísimo el libro y muchísimas gracias por estar aquí, la verdad. Muchas gracias, Blanca. Ruth, ¿nos apuntas algo de la distinción racional y responder? Pues sí, apunto un par de detalles. Yo la elegí como una especie de homenaje que le quise hacer a esta distinción, que conocí o me familiaricé más con ella allá por 2012, más o menos, no hace tanto tiempo. En aquel momento me di cuenta de que había estado conmigo toda la vida, porque tenía más propensión a reaccionar que a responder. Tenía una creencia muy arraigada de la rapidez, de estímulo y rapidez. Y claro, eso a veces me era muy útil,
y a veces no me era nada útil. No dejaba espacio para la creatividad, no dejaba espacio para parar, no dejaba espacio para conectar con quien yo quería ser, fuera cual fuera la situación que se daba. Desde ahí, bueno, pues me enamoré de ella. Me ayudó a ser más empática conmigo también, a flagelarme un poquito menos cuando no me gustaba la respuesta que daba. Entonces, me permitió explorar para qué había respondido lo que había respondido, es decir, para qué había reaccionado como había reaccionado. Porque la reacción tiene más que ver con vernos como víctimas de lo que ocurre allá afuera, y la respuesta, responder, tiene más que ver con tener la confianza de tener las habilidades necesarias para dar respuesta a la situación. Respuesta conectada con nuestro compromiso. Bueno, pues es una compañera de vida, por eso la elegí. Tiene que ver todo conmigo. Es aparentemente simple para mí y a veces muy compleja de mantener presente. Supongo que en eso también tiene que ver conmigo. Aparentemente simple y muy compleja. Lo que he pretendido con el texto es dar pistas. Desde dónde elijo reaccionar, para qué solemos elegir reaccionar, con qué emoción nos conectamos más. Cuando reaccionamos hay más miedo, cuando respondemos hay más creatividad. Bueno, hay algunas pistillas, hay algunas preguntas. Espero que la disfruten, que les sea muy útil y a lo mejor hasta que se enamoren un poquito de ella también. En Y de ti general, que también, disfruten Ruth. del libro. Muchas gracias por las Gracias. pistas. Ahora vamos a poner el vídeo de Montse Sans antes de dar paso a Luis y Silvia. Ante todo, compartir con vosotros lo ilusionada y emocionada que me siento de poder estar aquí hoy, aunque sea en diferido, en esta tarde de celebración, en esta tarde de la puesta de largo de esta obra en papel, de este nuevo libro de distinciones. Dar las gracias a todo el equipo de la EEC, porque creo que de una forma u otra todos hemos contribuido a esta obra y a que este libro, a esta obra coral, que lo es de todos, vea la luz. ¿Que por qué escogí esta distinción? Bueno, pues porque creo que durante una época larga de mi vida ha formado parte de mí de una forma muy significativa. He tenido que vivir situaciones personales, familiares, duras, o por lo menos para mí muy duras, y lo he hecho, me he enfrentado a ellas, pero siempre con muchísimo miedo. Pero siempre con esa sensación, además, de que el miedo no formase parte de la paleta de emociones con las que yo me relacionaba. Con una sensación de rechazarlo, con una sensación de no querer tenerlo en cuenta, con una sensación de tener miedo al miedo. Cuando me di cuenta de que el miedo no era una amenaza, sino que me traía una oportunidad, y como colofón me di cuenta de ello ya en mi formación como coach en la escuela, entendí que me traía mensajes que me serían útiles para seguir avanzando y que además podría avanzar con otra liviandad, con otra serenidad, con otro espíritu que me permitía estar disfrutando de las situaciones y del camino. En ese momento comprendí que sentir el miedo no me convertía en una persona débil, al contrario, me hacía mucho más fuerte, me hacía mucho más valiente. Nada más, disfrutad de lo que queda de tarde, un abrazo y un beso enorme para todos y por favor, cuidaros mucho, mucho. Chao. Pues adiós, Montse. Y hola, Luis. Hola, Luis. Gracias por estar compartiendo aquí con nosotros. Escuchar que estamos poniendo en el mundo una obra hecha en equipo y que ese equipo está compuesto por colegas a los cuales he tenido el honor de acompañar en su formación, hace que la palabra equipo tenga un valor muy especial. Por eso esa es la distinción que yo elegí. ¿Qué sabe la distinción equipo de Luis Karchak? Lo primero que sabe
es que desde hace años le debo el tiempo y la dedicación de poner por escrito muchas cosas que venimos compartiendo en nuestra experiencia diaria de acompañar equipos y de formar coaches de equipos en la empresa familiar, coaches de equipo for Agile en este momento también. Así que esta distinción sabía que yo le debía mi pluma y este artículo intenta desde mis cicatrices compartir las distinciones de coaching de equipo. ¿Dónde está el cinturón? Ese niño no es mío, ¿de quién será? Bien, por lo tanto, este artículo es una condensación de las distinciones que hacen que el coaching de equipo tenga su propio cuerpo teórico, su propio cuerpo de distinciones, tomando distancia del coaching ejecutivo al que todos nos estamos dedicando. La otra cosa que sabe, o que no sabe esta distinción de mí, pero yo se la voy a contar ahora, a la del libro, es que yo terminé de escribir este artículo sobre las distinciones de equipo, en coaching de equipo, en diciembre. Y la pandemia me ayudó a tomar la decisión de dedicarle todos los 8 meses que pasaron desde entonces hasta aquí a escribir un libro sobre coaching de equipos. La artesanía del coaching de equipos, más es menos, así se llama. Así que, gracias a esta experiencia coral, me acerqué a la pluma y gracias a la pluma espero acercarme a vosotros compartiéndoles muy prontito esto que es un anticipo y aquello que ya son 200 páginas en editorial para que podamos seguir compartiendo y aprendiendo juntos. Gracias a todos por compartir. Gracias por la primicia, Luis. Silvia. Bien, tengo la última distinción, que es herencia-legado. ¿Vale? ¿Por qué me gusta esta distinción? Pues porque cuando heredamos cosas, cuando heredamos saberes, valores, profesiones, muchas veces no elegimos en libertad aquello que heredamos. Y no le damos el valor que se merece aquello que nos han dado. Y muchas veces también creemos que nuestra meritocracia, nuestro buen hacer, nuestro trabajo, es lo único que hace falta para que las cosas salgan bien. En este proyecto de escuela que hemos con Eva construido desde hace 7 años, hemos conocido que lo importante no es lo que uno hereda, sino de qué forma en libertad coge esa herencia para construir con ella un legado. Un legado que aporte valor, un legado que aporte valor a futuras generaciones, un legado que sea sostenible, un legado que nos sirva a nosotros y a las generaciones futuras. Por ello, cuando decía Blanca lo de la libertad, yo digo que tomar la herencia como legado es cogerla con libertad, es no dilapidar aquello que hemos recibido, es honrar aquello que hemos recibido. Y cojo también la palabra de Ruth cuando hablaba de homenaje, ¿no? Realmente pensar que este libro es un homenaje a todo lo construido y a vosotros que nos habéis ayudado a construirlo, tal vez sin querer, tal vez conversando, tal vez estudiando, tal vez aprendiendo. Todo este tiempo que hemos pasado juntos ha hecho que este libro sea posible, tanto con los profesores como con los alumnos que han pasado por la casa, y realmente ha sido un placer. Espero que aquellas distinciones que os gusten, la cojáis como legado, y aquellas que no, como siempre, las tiren a la basura y no pasa nada. Seguiremos aprendiendo. Gracias a todos. Quería hacer una pregunta a Eva López Acevedo. Y va un poco por la línea de Silvia cuando habla del legado. Después de tantos años de ejercer esta profesión, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo miramos hoy los coaches nuestra profesión? ¿Y qué significa para ti hoy el coaching? Caray, es que imagínate, yo hoy estoy emocionada porque
Silvia dice que hace 17, que vamos camino de 18 años que empezamos esta andadura. Hace 18 años estábamos Silvia y yo solas, las dos, inventando algo que no existía, a la limón, mano a mano, complementándonos, apoyándonos, cuidándonos muchísimo, porque desde luego nos iba el proyecto en ello. Y 18 años después, aquí estamos, claro, en 18 años ha pasado de todo. De todo me refiero de aprendizaje, de evolución, de descubrimiento, de incorporar un equipo como el que hay hoy aquí, que es brutal, con un expertise, con un cariño, con una entrega, con un compromiso, como dice Blanca, alucinante. Y yo resaltaría sobre todo con una coherencia inaudita, que es muy poco frecuente en los tiempos que corren. Y yo creo que es algo que nos decís vosotros, los que habéis pasado por la escuela, lo dicen nuestros clientes, que no vendemos milongas, sino que vivimos lo que predicamos, ¿no? Eso de que consejos vendo, camino tengo, como estamos viendo a diario, pues no va con nosotros y se nota. Entonces, ¿en qué ha cambiado el coaching en mi forma de verlo? Pues en todo. De cómo veíamos, no ya el coaching, sino la profesión o cómo enseñar o trasladar aprendizajes a otros. Desde 18 años a esta parte, pues ha evolucionado de una forma vertiginosa y yo creo que para bien o para muy bien. Por lo menos nosotros sí hemos puesto todo nuestro empeño y todo nuestro afán en que cada cosa que hiciéramos lo hiciéramos con más solvencia, con más garantía, con más entrega y con mayor aportación de valor, tanto para los alumnos que se forman con nosotros como con nuestras empresas clientes, a quienes miramos con lupa para ver en qué pequeño resquicio les podemos ayudar. Un libro como el de hoy yo creo que también es reflejo de todo lo que somos, ¿no? Fijaos que estamos hablando de nuevas acepciones que nos permiten abrir la cabeza, abrir la mente, cambiar algún matiz de lo que esa acepción tenía para nosotros un sentido hasta hoy, y ese cambio o esa apertura de mente nos permite incorporar nuevas acciones. ¿Para qué? Para algo que estamos trasladando al mundo entero ahora, ¿no? Para ampliar futuros. En los tiempos que corren yo creo que todos necesitamos ampliar miras, todos necesitamos ampliar futuro y el coaching para mí es la herramienta, es la disciplina, es el acompañamiento que todos necesitamos para 1000 facetas de la vida, ¿no? Personal y profesional. Así que tú fíjate si ha cambiado para mí la percepción del coaching y lo orgullosísima que estoy de este equipazo que lo es. Así que 1000 gracias. Hay una buena noticia. Quedan mogollón de distinciones que se han quedado en el tintero, ¿vale? Pero mogollón. Algunas de ellas me hubieran tocado a mí y no fui lo suficientemente valiente como Monse para escribirla, como bondad, buenismo, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con las cosas bien hechas están bien hechas y el afán de la bondad es uno y el buenismo es, bueno, sí, voy a hacer eso, pero luego no hago nada. Que claro, ponerle letra a eso no es fácil. O una que dijo Luis Miró un día en una certificación que dije, ostras, esto hay que escribirlo, porque es que es brutal, que es cuando una persona se certifica como coach, Luis le dijo con todo el cariño, chicos, ¿sabéis hacer coaching? Estar empoderaros. Ahora, hay una diferencia entre empoderarse y venirse arriba. Bueno, pues quedan muchas distinciones que pueden hacernos un clic en un momento dado y que nos pueden, como digo, ampliar la mirada para ampliar nuestros futuros. Así que a todos 1000 gracias. Esto es un lujo y una enormísima satisfacción. Estéis todos los que habéis colaborado y todos los que no estáis, que vais a ser lectores de esta obra que espero que os entusiasme tanto como a nosotros. Con ese afán lo hemos hecho para aportar de nuevo un granito para, yo creo que, crear una sociedad y un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eva. Por cierto, me sirve para nombrar a estas personas, compañeros nuestros, que en estos momentos están trabajando en empresas o dando clase y que no quiero dejar de reconocerlos, ¿no? Por ejemplo, Rosa Boto, con la distinción Compasión y Lástima,
Janina Karchak, con empatía, Pachi Rocha, con escucha antipática, apática, empática y simpática, y muchos más, ¿no? Entonces, no os perdáis a ninguno y comprad el libro. Así que ya solo queda cerrar esta actividad, daros las gracias a todos los que habéis asistido, a todos vosotros, queridos compañeros y compañeras, por todo lo que aprendemos juntos. Por tanto, pasad buena tarde y cuidaos mucho, como decía Monse. Un abrazo a todos. Gracias, chao. Gracias. Adiós. Compañeros, hasta el próximo libro, hasta el volumen 2.